Durante el balance de gestión del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el presidente Santos asegura que no es ingenuo y sabe que tiene que lidiar con mentiras y verdades a medias ahora más que se avecina la campaña electoral. El presidente Juan Manuel Santos asegura que hoy se hace oposición con saña, peor que la registrada entre liberales y conservadores. El jefe de Estado invita a los colombianos a superar la polarización y las actitudes populistas. El presidente Juan Manuel Santos asegura que la multinacional Odebrecht tenía una división dedicada únicamente al soborno. Durante el balance de su gestión, antesala a la salida del gobierno, vicepresidente Germán Vargas Lleras le pide al Congreso que apruebe rápidamente su renuncia. Las versiones de Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, en torno a los dineros de Odebrecht, que reconoció ingresaron a la campaña del primer mandatario en el 2010. Roberto Prieto admite que es una realidad que los dineros de Odebrecht ingresaron a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2010. Con esos dineros de la multinacional se ordenó la impresión de 2 millones de afiches. Luego de conocerse la decisión de la Superservicios de liquidar Electricaribe, Gas Natural Fenosa manifestó que está abierta al diálogo con el gobierno nacional y además que acudirá a una institución internacional para que se le dé solución a esta situación. Vuelve la crisis a Café Salud. Cerca de 3.000 empleados que le prestan sus servicios a esta entidad y a Cruz Blanca no están atendiendo a los pacientes por falta de medicamentos y por el no pago a sus prestaciones sociales. Con una inversión de 300.000 millones de pesos se ponen en operación 6 nuevas posiciones de contacto en la plataforma central del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sobre las 2 de la mañana la tormenta Estela impactó la costa noreste de los Estados Unidos, provocando el cierre de establecimientos comerciales, de escuelas públicas y privadas, así como la cancelación de más de 5.000 vuelos que afectaron a 10 millones de pasajeros en toda la costa noreste. Todo sobre el debut esta noche de Nacional en la Copa Libertadores. Otra corona para Nairo, campeón de la Tirreno Adriático en Italia. Este es el nuevo Metropolitano de Barranquilla que hoy se entregó. En Cartagena ya se comienzan a perfilar las favoritas al título de Señorita Colombia 2017. Las verán al final de la emisión cuando los espero desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en donde se presenta el espectáculo colombo-francés Chévere. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un conservador que podría ser candidato de coalición. 2. Una ministra se equivocó hoy y casi produce un tsunami. 3. Colombia se alista para una gigantesca conquista. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos, en el balance de gestión del saliente vicepresidente Germán Vargas, dijo que no es ingenuo y advirtió que sabe que tendrá que lidiar con verdades y mentiras a medias ahora que viene la campaña electoral. Pidió a los colombianos superar la polarización y las actitudes populistas. También se refirió a la multinacional Odebrecht como una industria del soborno. En su discurso, el presidente Juan Manuel Santos, además de agradecer a Germán Vargas Lleras como su vicepresidente, también habló de la oposición que ha sufrido su gobierno en estos años. Muchos conocedores de la historia política colombiana sostienen, aquí veo a uno de ellos, al doctor Alfonso Gómez Méndez, que hoy se hace oposición con más saña que en los tiempos de dura confrontación liberal conservadora. Señala que como demócrata entiende y acepta el ejercicio de la oposición, incluso de la que no ve una sola cosa buena en lo que él haga. Lo hemos aguantado con estoicismo, pero hay que reconocer que este tipo de oposición termina por hacerle daño al país, por crear y expandir sofismas, mitos, hechos alternativos que no corresponden a la realidad y que siembran pesimismo, escepticismo. El jefe de Estado invitó a los colombianos a dejar a un lado y superar la polarización y las actitudes populistas. No soy ingenuo y sé que nos tocará seguir lidiando con mentiras y verdades a medias, más ahora que se avecina la campaña electoral. Pero no puedo dejar de tener esperanza en el ser humano, esperanza en los colombianos, esperanza incluso en muchos de los que se consideran en oposición. El tema de Odebrecht no se quedó atrás y en el discurso del presidente Santos. Lo que enfrentamos ahora es el caso de una empresa transnacional que tenía una división completa dedicada al soborno en más de 20 países. Por eso hay que poner las cosas en perspectiva.
El presidente Juan Manuel Santos sorprendió a los asistentes en Corferias condecorando al vicepresidente Germán Vargas Lleras con la Cruz de Boyacá. Venga, Germán, no le voy a dar un coscorrón, no se preocupe. Le voy a entregar la más alta condecoración que puede recibir un colombiano, la Cruz de Boyacá. En ese acto que reunió a más de 3.000 personas en la Corporación de Ferias de Bogotá, el vicepresidente Germán Vargas se despidió del gobierno. Vargas Lleras le pidió al Congreso tramitar rápidamente su renuncia. En compañía de congresistas, ministros y gobernadores, entre otros, el vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que se va con nostalgia del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Me despido con la gratitud infinita. Yo sé que muchos hubieran querido hoy salir con más jugosas noticias, pero no me pidan que incurra en terrenos farragosos cuando aún ostento el cargo de vicepresidente. Sobre el caso Odebrecht, Germán Vargas aseguró que durante su administración todo ha sido transparente y sin tacha. ¿Y por qué no referirse a Odebrecht? Llevamos 2 años en compañía del ministro y de su antecesora, reteniéndole los pagos. Por eso hay 700.000 millones de pesos en una fiducia que ahora vamos a poder utilizar en virtud de un fallo del Tribunal de Cundinamarca para avanzar en las obras de Ruta del Sol 2. El vicepresidente le pidió al Congreso tramitar rápidamente su renuncia para iniciar así su campaña. Me obligan mañana a protocolizar mi renuncia, porque aun cuando no he tomado una decisión definitiva sobre si participaré o no en el próximo debate electoral, no quisiera quedar incurso en la inhabilidad que señaló la Constitución. De manera que le pido a mis antiguos colegas del Senado que tramiten la misma con prontitud. Al final, el vicepresidente Germán Vargas le entregó al presidente Juan Manuel Santos el casco que le había obsequiado. Lo quiero devolver. Mucho lo va a necesitar para 2 cosas. Primero, porque en el gobierno aún hay funcionarios que hacen pilatunas, y usted sabe a quién me refiero. Y aquí al 7 de agosto va a tener 1.000 obras que inaugurar. Germán Vargas se tomará unos días de descanso para iniciar así su campaña presidencial. El exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto, ha negado en 3 oportunidades haber conocido del ingreso de dineros de Odebrecht a las finanzas en la contienda de 2010. Prieto en su momento aseguró que detrás de los señalamientos había una sospechosa intención de enlodar las campañas del presidente Santos. Desde que su nombre fue mencionado en medio de la investigación por los sobornos de Odebrecht, ha sacado 3 comunicados de prensa en los que ha rechazado abiertamente y enérgicamente haber conocido del escándalo. En las comunicaciones hay versiones relacionadas con el aporte de Odebrecht que hoy reconoció ingresaron a la campaña Santos Presidente. Como gerente de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014, promoví y lideré al interior de la campaña la política de no recibir donaciones. Roberto Prieto reconoció que autorizó el pago de los 2 millones de afiches con dineros de la multinacional, sin embargo, antes había dicho: los gastos de la misma fueron sufragados con ingresos por reposición establecidos en la ley, tal como consta en los estados financieros presentados ante el CNE y auditados por la misma institución. A pesar de haber negado su conocimiento, hoy dijo que fue un grave error. No deja de ser sospechoso este intento de enlodar la campaña del 2014, al igual como se pretendió hacerlo con la de 2010. El exgerente de la campaña hoy confirmó que se trató de una operación irregular. Y en diálogo con Blue Radio, el exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto, reveló que autorizó el pago de 2 millones de afiches con dineros de la multinacional Odebrecht. Prieto, sin embargo, defendió al presidente Juan Manuel Santos, de quien dijo no tuvo conocimiento de los hechos. Es una realidad, fue lo que dijo Roberto Prieto para confesar, para revelar que los dineros de Odebrecht ingresaron a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2010. Prieto aseguró que será el comité de esta campaña quien deberá dar la cara, pero defendió además la actuación del presidente Santos, de quien dijo no tenía conocimiento. Yo lo reconozco, a mí me dieron, hay que contratar 2 millones de afiches. Y dijo, ¿quién paga eso? Lo paga Odebrecht, mándele la factura a Odebrecht, eso fue lo que yo hice, porque ya estaba fondeado. Eso es una realidad y usted me pregunta, y se lo tengo que decir honestamente,
Se lo tengo que decir honestamente, eso fue una operación irregular y la campaña la tendrá que aceptar y la va a aceptar. Y es una operación irregular donde el presidente no tuvo nada, absolutamente nada que ver. En un comunicado de prensa, Orlando Sardi, Consuelo Caldas y Juan Claudio Morales se defendieron de los señalamientos de Prieto, quien dijo que son ellos quienes deben dar la cara. En el mismo sentido se pronunció Santiago Rojas, director de la DIAN, quien dijo no conocer los ingresos de Odebrecht en la campaña del presidente Santos. Estos recursos no me fueron informados como gerente de la campaña por ningún miembro de la misma y por lo tanto no fueron ingresados de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal efectos con anterioridad al inicio de la campaña. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos condenó las revelaciones del exgerente de su campaña y pidió a las personas involucradas asumir su responsabilidad. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder. El exgerente de la campaña Santos Presidente negó también haber recibido dineros de Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa. Esta tarde también Jorge Arabia, testigo clave del descalabro de la comisionista de Bolsa, negó haber conocido a Prieto y haber estado detrás del giro de recursos de Interbolsa a la campaña del presidente Santos. El exgerente de la campaña Santos Presidente, en el ojo del huracán, negó sin embargo haber recibido $1 millón del ex senador Otto Bula, procesado por el escándalo de Odebrecht. ¿A quién le cabe en la cabeza? ¿A quién le cabe en la cabeza que Odebrecht me va a entregar $1 millón de la mano dándole la vuelta a un señor Otto Bula? CMI conoció la ponencia que presentó la magistrada María Victoria Calle a la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la que propone tumbar parcialmente otro decreto para reglamentar los acuerdos de paz. Se trata del decreto 121 de 2017, mediante el cual el Ministerio de Justicia determinó que los magistrados tendrán 3 días para pedir pruebas, 2 días para revisar el material probatorio, la Procuraduría tendrá solo 10 días para dar su concepto y los magistrados 10 días para proyectar sus fallos, para que la Sala Plena en 20 días tome una decisión. Sin embargo, en su ponencia, la magistrada María Victoria Calle va tumbando parcialmente este decreto al considerar que el gobierno debe respetar el reglamento de la Corte Constitucional, toda vez que debe prevalecer la autonomía del derecho procesal constitucional. En su proyecto de fallo, se tumba el límite de los 2 meses máximos para que se tomen decisiones a partir de la expedición de los decretos de paz. Por lo que, de acogerse el proyecto de fallo conocido por CMI, quedarían los términos para pronunciarse sobre las leyes y actos legislativos entre 3 y 6 meses máximo. La Corte Constitucional advirtió que las EPS deben garantizar el transporte a pacientes que no tengan recursos para asistir a los centros médicos. Un llamado de atención hizo la Corte Constitucional a las EPS del país tras recordar que a los pacientes se les debe garantizar la prestación de los servicios médicos. Indicó el alto tribunal que existen circunstancias físicas y económicas por parte del paciente y de su familia que hacen necesario el suministro del servicio de transporte por parte de la EPS, pues no pueden imponerse obstáculos para recibir tratamientos médicos, por lo que corresponde a esa entidad prestadora de salud asumir su costo o realizar el traslado. De otra parte, advierte que no se puede negar la prestación de un servicio médico por el hecho de que la persona no tenga el dinero para cancelar la cuota moderadora, pues en determinado caso no se puede poner en riesgo la salud de las personas. Cerca de 3.000 empleados que prestan sus servicios a las EPS Cafesalud y Cruz Blanca protestaron para exigir el pago de salarios y de las prestaciones sociales de los últimos 3 meses. 3.000 trabajadores de la salud que prestan sus servicios a Cafesalud y Cruz Blanca, pero que están contratados a través de auxiliares del cooperativismo GGP, se declararon en cese de actividades porque esas empresas entran en liquidación y no tienen solvencia económica para pagarles. Ellos no pueden pagarnos al día 30 el 100% del salario, sino que, por ejemplo, nos pagan el 20%, después el 30%, sin tener fechas fijas de pago. Tenemos 3 meses de mora en todas las parafiscales, salud, pensión y ARL. Por eso, cientos de pacientes se quedan sin consultas y sin medicamentos. Ahora toca pagarlos independientemente y no tengo por qué, porque son personas de la tercera edad.
La presidenta del sindicato de Sintra-Salucol explica que al gobierno se le olvidó las más de 44 empresas que hacían parte de Salucop. No nos dan la cara a los gerentes, el gobierno nacional se lava las manos, nos dice que no tienen nada que ver con estas empresas y desconocen que esto era un grupo empresarial del cual existían 47.000 trabajadores. Mañana se conocerá un informe del Ministerio de Trabajo con el que se tomarán decisiones sobre esta situación. El general Javier Flores, jefe del Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares, reveló que ya está en marcha la búsqueda de explosivos de las FARC. El proceso empezó con la entrega de las coordenadas de las caletas por parte de la guerrilla a la misión de la ONU. Las armas y los explosivos que las FARC tenían escondidos y que permanecen por fuera de las zonas de ubicación temporal serán destruidos por Naciones Unidas en los próximos días. Inició con las coordenadas, ya se está haciendo un planeamiento por el componente internacional del mecanismo de monitoreo. Los explosivos serán detonados en los mismos lugares donde se encuentran, tomando precauciones para no afectar a la población. El componente internacional recibe las coordenadas de parte de las FARC y ambos van a los sitios y destruyen el material inestable que se encuentra en esas caletas. De igual forma, el material de armamento, de armas y municiones será llevado de las caletas a los containers o a los cajones que se encuentran en los campamentos temporales en cada una de las zonas y puntos. De otra parte, esta noche se confirmó que 3 guerrilleros abandonaron el proceso de paz tras huir de la zona veredal en Dabeiba, Antioquia, con todo su armamento. La devastadora tormenta invernal Estela colapsó el noreste de Estados Unidos con intensas nevadas, lluvias y granizo que afectaron a más de 18 millones de personas y provocaron la cancelación de miles de vuelos. Informe de nuestro corresponsal en Nueva York, Rodrigo Torres. Sobre las 2 de la mañana la tormenta Estela impactó la costa noreste de los Estados Unidos, provocando el cierre de establecimientos comerciales, de escuelas públicas y privadas, así como la cancelación de más de 5.000 vuelos que afectaron a 10 millones de pasajeros en toda la costa noreste. Algunos de los pasajeros tendrán que pasar la noche en los aeropuertos de ciudades como Chicago, Nueva York, Washington y Boston. CMI entrevistó a varios latinoamericanos, entre ellos una colombiana, que vieron frustrados sus planes de viaje tras la llegada de la tormenta debido a la baja visibilidad y a los fuertes vientos en los terminales aéreos. Me dieron una opción de aplazarlo pues para el día siguiente, es decir, no es ni siquiera mañana, porque también mañana está, pues no está totalmente bueno en las condiciones, sino hasta el jueves en la mañana. Sí, toca quedarse aquí en el aeropuerto, porque no tengo otra opción, así que me toca esperar acá. Las calles de la agitada Nueva York, por donde diariamente transitan millones de personas, se convirtieron hoy prácticamente en un desierto blanco cubierto por una capa de nieve de casi medio metro de altura que paralizó el tráfico, los trenes y los barcos. Los estados afectados por la tormenta Estela fueron Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maryland y la capital Washington, D.C. Desde el mediodía de ayer lunes, más de 18 millones de personas fueron informadas de la alerta de tormenta con riesgo de muerte, que fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. You're home for the next until tomorrow morning if you can. It's still dangerous out there. This is gonna freeze up now, and we're gonna be out there doing our road work. El impacto de la tormenta en la costa noreste de los Estados Unidos se sintió principalmente porque 250.000 de ciudadanos se quedó sin electricidad. Más de 10 millones de personas vieron cancelados o aplazados sus planes de viaje en los principales aeropuertos. No hubo clases en los colegios para cientos de miles de menores y las oficinas públicas estuvieron cerradas. Con la cámara de Daniel Conde, este fue un informe de Rodrigo Torres Villamil para CMI La Noticia. Esta noche la Aeronáutica Civil reportó afectación en el Aeropuerto Internacional El Dorado por apagón en la pista norte de la terminal aérea. El aeropuerto El Dorado de la capital del país opera a media marcha por condiciones meteorológicas a causa de las fuertes lluvias de las últimas horas. De esta manera se afectó el funcionamiento una vez más de las luces en la pista norte de la terminal aérea. La capacidad de operación se redujo en un 60%, tanto en despegues como en aterrizajes, aunque la mayor afectación se presentó para las aeronaves que ingresan a la capital colombiana. Según el reporte de la Aeronáutica Civil, los vuelos hacia Bogotá están siendo desviados a los aeropuertos alternos como Río Negro y Cali. Las dificultades podrían presentarse hasta mañana, por lo cual se buscará una reunión de parte de las autoridades en busca de soluciones en materia eléctrica, al considerar que la concesión encargada de las luces debe tener un plan de contingencia.
La empresa Gas Natural Fenosa y el gobierno español manifestaron su rechazo a la decisión de iniciar el proceso de liquidación de Electricaribe y aseguraron que acudirán a la justicia para demandar la decisión. Según el comunicado presentado por Gas Natural Fenosa, la medida adoptada impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional. Asimismo, expone que el gobierno colombiano no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con impacto que asciende a 1.300 millones de euros. Por último, señala que dada la decisión, a Gas Natural Fenosa no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la compleja situación. Por su parte, el gobierno español informó que rechaza la decisión tomada por el gobierno de Colombia y que la decisión no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado Electricaribe. Manifestó también su preocupación ante la situación generada por la liquidación de una empresa cuya filial española es puntera en los sectores en los que opera. Por último, dijo que brinda todo el apoyo a Gas Natural Fenosa si decide usar los instrumentos jurídicos e insta al gobierno de Colombia a que siga dialogando con la empresa. El presidente Juan Manuel Santos inauguró 6 nuevos muelles de abordaje en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en el marco del proyecto de ampliación y modernización de la terminal. Con una inversión de 300.000 millones de pesos, el gobierno nacional pone en operación 6 nuevos puntos de contacto y la ampliación de la plataforma central del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La puesta en marcha de los muelles responde al programa de ampliación de la terminal para responder al incremento de pasajeros. Este aeropuerto, como aquí se decía, tendrá 41 millones de pasajeros en muy poco tiempo, pero la capacidad para seguir creciendo está muy limitada. Y por eso ya estamos pensando en el otro aeropuerto. De esta manera se pasó de 27 a 33 muelles en el aeropuerto y se espera aumentar en 4 más en agosto del presente año. Este es un área de 17.000 metros cuadrados que va a tener 4 posiciones dobles donde se van a poder parquear hasta 8 aviones. En cifras, que el aeropuerto es el tercer aeropuerto en movimiento de pasajeros de América Latina, el primer aeropuerto de Sudamérica y el tercer aeropuerto de carga. La nueva plataforma tiene 25.000 metros cuadrados y permitirán el parqueo de más aeronaves, disminuyendo la saturación de la terminal. La alcaldía de Bogotá promulgó esta noche el decreto que reajusta las tarifas de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte. A partir del 1 de enero la tarifa de Transmilenio quedará en 2.200 pesos y la de los buses del SITP en 2.000. Según la Secretaría de Movilidad, la decisión pretende reducir el hueco fiscal que ha generado el sistema, que en 2016 alcanzó los 661.000 millones de pesos. Para compensar el golpe a los bolsillos de los usuarios, el distrito reducirá los transbordos así, de 300 a 0 pesos cuando el usuario pase de un Transmilenio al SITP o entre un SITP y otro, y de 300 a 200 pesos cuando el usuario pase de SITP a un Transmilenio. Con esto, según estudios de Transmilenio, se beneficiarían usuarios que realizan al día 1 millón de viajes. La producción industrial cayó 0,2% en enero, según el DANE. Según la entidad, se presenta un retroceso frente al mismo periodo del año anterior, cuando la producción creció 7,4%. Las ventas reales apenas crecieron 1,7% en el primer mes del año. La caída se presenta por una disminución en la industria de bebidas y confecciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,82% a 1.317 puntos. La acción del Banco de Occidente fue la que más subió, con una valorización de 1,32% a 38.500 pesos. La acción de Preferencial Grupo Argos fue la que más cayó, con una pérdida de 4,01% a 18.200 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.997 pesos con 73 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.830 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.164 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 41 centavos. El azúcar se transó en 18,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 69 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.290 pesos. Una palabra popularizada por un francés y utilizada en Colombia se convierte en el punto de encuentro entre dos naciones. Después de comerciales, los espero con Chévere, un espectáculo que une a Colombia y a Francia en torno a la danza. Todo desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán.
Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá, porque en el marco del año Colombia-Francia, aquí se presenta mañana el espectáculo Chévere, un intercambio cultural en el cual la danza funge como el lenguaje universal. La Alianza Francesa, IDARTES y el Teatro Jorge Eliezer Gaitán traen Chévere. Una obra basada así en el encuentro y en el desencuentro, qué pasa cuando dos culturas se encuentran y cuáles son esos prejuicios con que llegamos y cómo a través de ese encuentro empezamos a resolverlos. El reconocimiento entre dos culturas, entenderse como diferentes pero dialogar en las semejanzas. Chévere es el resultado del trabajo de bailarines colombianos y franceses bajo la dirección de Hervé Maigret. Le public, je pense, va trouver un vrai mélange entre des références françaises et des références colombiennes. C'était un peu le challenge de travailler pour cette année croisée France-Colombie et justement de se nourrir des matières gestuelles des deux pays. Chévere se presenta mañana en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Bogotá es una ciudad en la que convergen las características de una metrópolis con los recursos naturales de los pulmones vegetales, como lo son la Reserva Natural Chicaque. En este parque se populariza una particular forma de hospedaje, cabañas en los árboles. A tan solo 30 minutos de la ciudad de Bogotá se encuentra el Parque Natural Chicaque, el cual hace parte de la Unidad de Reservas Nacionales. El atractivo principal de este lugar es un bosque de niebla, que puede ser recorrido a través de senderos ecológicos. Fue un corredor de comercio entre las dos culturas, la cultura muisca, que viene del altiplano cundiboyacense, y la cultura panche, que la tenemos en la parte de abajo. Luego se convirtió en un camino real, con el yugo español y con mano de obra indígena. El Parque Natural Chicaque se ha convertido en una tendencia que fusiona la comodidad de un hotel con la experiencia de vivir entre árboles y paisajes únicos. Tenemos habitaciones en el segundo piso, tenemos capacidad para 35 personas aproximadamente. Las cabañas en los árboles o las zonas de camping, enclavadas en atmósferas de ensueño, se convierten en la opción ideal de los amantes de la naturaleza y el descanso. Los cartageneros están viviendo con entusiasmo el concurso nacional de la belleza. En la jornada de hoy se perfilaron con más agudeza las favoritas a llevarse la corona. Las 23 candidatas a llevarse el título Señorita Colombia cumplieron hoy su tercer día de agenda con la visita a la institución educativa Almirante Padilla. En el lugar, los niños más pequeños tuvieron la oportunidad de apreciar a cada una de las aspirantes, además de recibir pupitres y estantes elaborados con cajas Tetra Pak recicladas. Salgo con el corazón hinchado de la felicidad de ver que líderes emprendedores de mi país tengan la iniciativa de crear pupitres y que fomenten la educación. También hay que hablar de las que ya empiezan a ser favoritas del público, como es el caso de la señorita Nariño, que siempre está rodeada de gente. Asimismo, la señorita Cartagena, Bogotá y Chocó, de las más aplaudidas. Hoy me despido desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá, donde se realiza el ensayo del espectáculo que mañana se presenta aquí, Chévere. Que tengan una muy feliz noche, nosotros nos vemos mañana. Chao. Sergei Krikjalov llevaba 18 meses en el espacio. Había despegado cuando todavía existía la Unión Soviética. Debía regresar a la Tierra el año pasado, pero nadie quería hacerse cargo de los costos del traslado. Cuando hablaban de financiación, la República de la Nueva Comunidad se tiraba en la pelota hasta que el gobierno alemán les ofreció ayuda. Hoy llegó a la estación orbital Mir el cohete alemán con una nueva tripulación. La prolongada misión estuvo investigando la falta de gravedad sobre el cuerpo humano. Con el aventón alemán termina la más prolongada odisea del espacio. Krikjalov y su compañero, que está hace apenas 8 meses en el espacio, regresarán a la Tierra la semana entrante. Primero darán algunas vueltas de reconocimiento al planeta. Aterrizarán en el mismo cosmódromo del que la nave Mir despegó a finales de 1990. La diferencia es que ya no hay comunismo, ni hay Unión Soviética, ni Gorbachov, ni siquiera existe Pravda. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un conservador que podría ser candidato de coalición. 2. Una ministra se equivocó hoy y casi produce un tsunami. 3. Colombia se alista para una gigantesca conquista. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1.
El expresidente Álvaro Uribe ha hablado de la conveniencia de que su partido Centro Democrático logre realizar una coalición suficientemente fuerte como para asegurar la victoria en las próximas elecciones presidenciales. Curiosamente, en el Partido Conservador se comienza a hablar exactamente el mismo lenguaje, el idioma de la coalición. Hay un nombre conservador que podría lograr el apoyo del uribismo: Luis Alfredo Ramos, expresidente del Senado, exgobernador de Antioquia. Lo único que hace falta para que Ramos regrese a la política es que la Corte Suprema, en su sala penal, dicte el fallo definitivo que lo absuelva de toda responsabilidad penal. Como se sabe, testigos que resultaron falsos lo acusaron ante la Corte de haber tenido relaciones con el paramilitarismo. Cuando la Corte oficialice la inocencia de Ramos, renacerá políticamente el dirigente conservador. Con gran temperamento conciliador y tranquilo, Ramos podría lograr un milagroso consenso para ser candidato de una eventual coalición de tendencias políticas conservadoras, incluyendo al Centro Democrático. 2. La amenaza de tsunami que estremeció a Japón hace unas semanas no es nada comparable con el terremoto que provocó hoy un decreto equivocado expedido por la señora ministra de Comercio, María Claudia Lacutir. El decreto fue expedido por la ministra a primeras horas de la mañana. En él se retiraba a los 4 miembros principales que designa el gobierno en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Como eso jamás había ocurrido, el desconcierto de los miembros relevados fue absoluto. El decreto retiraba de su cargo nada menos que a Enrique Vargas Lleras, hermano del hasta hoy vicepresidente de la República, a Juan Hernández, exsecretario privado del expresidente Pastrana, al empresario Martín Carrizosa, amigo personal del presidente Santos, y a William Parra Durán, prestigioso líder de la empresa privada. Y nombraba en su lugar a 2 exministros. Uno, el exministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, y otro, el exministro de Defensa, Gabriel Silva. Designaba también al empresario Diego Córdoba Mayarino y a Álvaro Forero Tascón. La noticia fue más devastadora que los aguaceros que caen en Bogotá. Pero, de pronto, la señora ministra terminó evocando a Steve Harvey. Ustedes recuerdan que el famoso presentador norteamericano, después de anunciar a Ariadna Gutiérrez como Miss Universo, corrigió y aclaró que la elegida era Pia, de Filipinas. Pues la ministra cometió el mismo error. Dictó el decreto nombrando como principales en la Junta de la Cámara de Comercio a quienes realmente iban a ser suplentes. En este momento están corrigiendo. Los principales siguen. Ministra. 3. Colombia entra a jugar en las grandes ligas del turismo mundial y busca sacar provecho del mercado oriental. El objetivo central es China. Al año, 128 millones de ciudadanos chinos salen a viajar por el mundo. Por eso, el presidente de ProColombia, Felipe Jaramillo, encargado de promover la inversión extranjera y el turismo en nuestro país, decidió ir hasta Pekín para abrir allí una cuenta oficial de ProColombia en WeChat, la red social número 1 de China. Maneja anualmente nada menos que 800 millones de usuarios. Pero además, Jaramillo presentará mañana en Seúl la primera página en internet de una entidad colombiana, hecha en coreano, nada de español. En esta página aparecerá información de sitios turísticos de Colombia y la ubicación de 1.294 empresas colombianas del sector turístico. La página indica que lo nuestro no se da ningún cuento chino, todo es verdad. Hasta mañana y que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, y Armando Noboa, miembro del Consejo Nacional Electoral, ¿está usted de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral llegue hasta sus últimas consecuencias investigando las campañas presidenciales del año 2010 y 2014? Sí, 96%. No, 4%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia. Y no se muevan, que ya viene hashtag.